El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy celebramos, decía, el santísimo nombre de Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. El nombre de Jesús, aquel que anunció el ángel para el Hijo de Dios, describe la misión, la vida y la obra de Jesús. Jesús no viene a otra cosa al mundo sino a salvarnos del pecado. ¿Y cómo lo hace? A través de su predicación. Jesús viene a anunciar el reino de Dios. Conviértanse, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está ya en medio de ustedes. Y esa palabra que Él va predicando muchas veces la va confirmando con milagros y obras para que se vea la autenticidad de su mensaje. Esto es bien importante, hermanos, porque a veces, fíjense, en nuestra vida espiritual nos quedamos con la envoltura y no con el contenido. ¿A qué me refiero? Cuando buscamos una fe de milagros, queremos ver el poder de Dios, las obras, las maravillas. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con la envoltura y desechamos el contenido. Otra vez, los milagros, las obras grandes que hace Jesús es para confirmar y reafirmar que su mensaje es verdadero. Pero el corazón, la obra de Dios es el mensaje, la predicación del reino de Dios. Conviértanse, arrepiéntanse, dejen su vida de pecado. Dios está allí en medio de ustedes. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? La primera carta del apóstol San Juan habla de manera muy bella. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, que no solamente nos llamamos hijos, sino que verdaderamente lo somos. Somos hijos de Dios, no solo de nombre, sino es una realidad. ¿Qué significa ser hijo de alguien? Significa no solamente, hermanos, recibir la vida de alguien, sino recibir con la vida, hablando por ejemplo del campo de la genética, toda la información de aquello de lo que tu padre es lo que tú estás llamado a ser. Nuestros padres nos transmiten no solamente la vida, sino con la vida una serie de características que nos hacen ser lo que nosotros somos. Y si eso lo trasladamos a la vida espiritual, el llamarnos hijos de Dios y serlos de verdad significa que Dios no solamente nos da su vida, sino que nos da aquello que nos hace ser quien somos y nos muestra aquello que estamos llamados a ser. Continúa la palabra de Dios: vamos a ser semejantes a Él, somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, dice: procuren ser santos como Jesucristo es santo. Esta es la misión, hermanos, de cada uno de nosotros cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque en nuestra vida estamos llamados a ser imagen viva de Cristo para los demás. Ser santos como nuestro Padre Dios es santo.
A veces pensamos que la santidad es solamente una meta reservada para ciertas personas, a lo mejor para el Papa, para los sacerdotes, obispos, para las religiosas. Y no es cierto, hermanos, la santidad es la vocación universal. Todos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Y la santidad, fíjense hermanos, más allá de evitar de hacer el mal, consiste en estar en comunión con Dios, en unión con Él. Y fruto de esa unión con Dios, son las obras buenas. ¿Dónde se nutre la vida de santidad de una persona? En la oración, en los sacramentos, en la palabra de Dios. Fíjense cómo ahí la palabra de Dios tiene una fuerza transformadora. Cuando nosotros verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, es decir, la oímos y la interiorizamos, la palabra de Dios tiene una fuerza transformadora que nos debe de llevar y nos lleva de hecho a asemejarnos más a Dios. Decía un santo sacerdote, Padre Luis Butera: quien conoce a Dios no puede callar. Y es cierto, cuando vamos conociendo poco a poco la palabra de Dios y la vamos confrontando con nuestra vida, hay una fuerza que nos impulsa, que nos mueve a tratar y a luchar y esforzarnos por ser distintos. La santidad, decía yo también, es ante todo común unión con Cristo, comunión con Dios, especialmente en la Eucaristía. Somos lo que comemos, dicen los nutriólogos, y en la vida espiritual somos lo que comemos. ¿De qué te alimentas? De la palabra de Dios, de su cuerpo, de su sangre. En la Eucaristía estás llamado a transformarte tú mismo. Fíjense bien, en la Santa Misa hay una doble transubstanciación: pan y vino que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, pero también aquellos que comemos de ese pan y participamos de esa misma Eucaristía, estamos llamados a convertirnos en aquello que comemos, Cristo. En la plegaria eucarística hay una parte que dice que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Que Él nos transforme. ¿A quiénes? A los que estamos aquí. ¿En qué? En ofrenda. Como el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, nosotros que comulgamos, comemos ese pan y de ese vino, estamos llamados a transformarnos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En otras palabras, estamos llamados a hacernos Eucaristía, acción de gracias. Pensemos, hermanos, cada vez que venimos a la Santa Misa salimos transformados. Cuidado, porque ahí está el gran desafío, que es uno de los ataques, de las quejas que tienen en general los no creyentes. ¿Para qué voy a la iglesia si fulano, sultano, mengano que van, míralos cómo viven? Y de alguna manera esa voz de nuestros hermanos es una especie de denuncia de nuestra propia conciencia y de Dios. ¿Te transformas en lo que celebras? Porque, por ejemplo, si venimos aquí a la Santa Misa, comulgamos y allá afuera nos tratamos como perros y gatos, esposo con esposa, padres con hijos, hijos con padres, con nuestros compañeros del trabajo, vamos a ser semejantes a Él. Dice la palabra de Dios: procura ser santo como Jesucristo es santo. Y dice una frase, hermanos, que nos desafía a ustedes y a mí: todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Fíjense cómo la palabra nos interpela. Y evidentemente aquí tenemos que hacer un paréntesis. Ser santo no es el que nunca se equivoca, sino ser santo es el que, a pesar de sus pecados,
de sus fallas se levanta, se enmienda y sigue el camino de Dios. Ese es nuestro desafío, hermanos. Piensa tú mismo ahorita delante de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hijos. ¿Eres imagen de Cristo en tu hogar para ellos? ¿Ellos ven en ti a Cristo? Todo el que vive pecando es como si no hubiese conocido ni visto a Dios. El Evangelio de hoy nos presenta a Juan el Bautista, a Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Piensa cuántas veces tú y yo nos hemos acercado al altar y has recibido ese Cordero de Dios, el que quiere quitar el pecado del mundo y de tu corazón, de tu vida. Somos hijos de Dios, hermanos, y estamos llamados a ser como nuestro Padre Dios. Hoy celebramos el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Qué hermoso nombre. Si quieren tener un hijo extra, pónganle Jesús. Dios salva. Y si en algún momento de tu vida no sabes hacer oración, haz esta oración. Jesús, Jesús, Jesús. Es la carta a los Filipenses capítulo 2. A ese nombre toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en medio de los muertos. A ese nombre se le dio el poder que está sobre todo nombre. Jesús el Señor. Me viene a la mente ahorita la oración del leproso. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Le pedimos a Jesús que realice salvación en nosotros. Y cuando estés enojado a punto de reventar, te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo. Jesús, Jesús, Jesús. Cuando estés triste, cuando estés desesperado, cuando tenga sentido tu vida, repite 3 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Que así sea.